y también una comprensión actualizada sobre lo que es el TDA para favorecer así la inclusión de estos pacientes. Ahora vamos a entrar de lleno en definir qué es el trastorno de déficit atencional o TDA, ¿ya? Hay que tener muy en cuenta, como les mencioné anteriormente, que es un trastorno del neurodesarrollo y que está caracterizado por tres cosas que son esenciales. Lo primero es un déficit en la atención sostenida y selectiva del niño o de la niña. También puede haber cierto carácter de impulsividad y también puede haber hiperactividad motora o verbal. Y algo que es súper importante es reconocer que dentro del TDA hay ciertos subtipos, o sea, hay ciertos fenotipos, hay cierta tendencia de los niños y las niñas a presentar ciertas cualidades. Se tiende a creer que el trastorno por déficit atencional o el TDA automáticamente se nos viene a la cabeza este niño o esta niña que en el aula es bien hiperactiva, ya que le cuesta quedarse centrado, que interrumpe las conversaciones, que le cuesta concentrarse, pero la verdad es que no todos los niños tienen el mismo perfil, ¿ya? Y en este contexto hay tres que son esenciales. El primero es el predominio inatento, ya es este niño que, o esta niña que en el fondo le cuesta un poco más concentrarse. Aquí en Chile nosotros hablamos un poco del término de como que está en las nubes, ¿ya? No sé cómo lo dirán en sus países, pero en el fondo es este niño inatento, que pareciera que está soñando todo el tiempo, que no está conectado directamente con el medio, con lo que está ocurriendo en el aula. En segundo lugar está el subtipo, que es el más clásico y el que todos conocemos, que es el hiperactivo o impulsivo, ya que es este niño o esta niña que le cuesta estar sentado en la clase, que muchas veces interrumpe, ya que tiene ciertas conductas disruptivas. eh, y bueno, ese es principalmente el predominio hiperactivo o impulsivo. Y también existe una presentación que es combinada, ¿ya? O sea, puede haber una mezcla de ambos. Así que eso es importante reconocerlo, ¿ya? Porque no hay un estereotipo clásico del TDA. Y bueno, con respecto a por qué ocurre, ya en realidad, como todo en la medicina, siempre hay una etiología que es multifactorial. Ya en la ciencia, en realidad, las ciencias médicas no suele haber mucho esta relación causa y efecto, sino que más bien siempre hay una etiología multifactorial ya que explica este tipo de cosas. Y en este contexto se ha estudiado que hay cierta predisposición genética, ya o sea, en un 70 o un 80% de los casos está presente en alguno de los padres también el TDA. Hay ciertas influencias ambientales que pueden ocurrir en estos casos, ciertos factores perinatales. Se ha estudiado, por ejemplo, la deficiencia de fierro, de hierro, en, durante el embarazo, ¿ya? Y también hay una implicancia de circuitos neurofuncionales cerebrales que están, eh, que están en el fondo relacionados con esto, ¿ya? Así que en realidad no hay una causa en específico que esté ocasionando el TDA, sino que es más bien un desarrollo multifactorial. Y es muy importante reconocer que no es el trastorno de déficit de atención, es primero que no es que haya una falta de motivación por parte del estudiante, no es un problema de límites o de que en el fondo hayan problemas de crianza y también es muy importante entender que no implica una menor capacidad intelectual, o sea, no porque un niño o una niña presente trastorno de déficit atencional hay una menor capacidad intelectual o un menor coeficiente intelectual, ¿ya? Puede haber una implicancia quizás en el rendimiento, o sea, que las calificaciones sean un poco más bajas, pero eso es netamente por la dificultad que hay en el proceso ejecutivo del aprendizaje, pero no porque el niño tenga una condición que en el fondo dificulte el aprendizaje, ¿ya? O sea, no una condición clínica. Ahora, vamos a entrar ya de lleno
con respecto a cómo se manifiesta el TDA en el aula, ¿ya? Y acá es muy importante lo que yo les mencionaba a ustedes anteriormente. El rol del docente, del profesor, no es diagnosticar el TDA, no es hacer en el fondo lineamientos finos de ver si es que realmente el niño o la niña tiene este trastorno, porque tiene que ser diagnosticado por personal altamente calificado, pero sí es importante que ustedes puedan conocer ciertos rasgos que no van a hacer el diagnóstico en sí, pero que sí pueden en el fondo evaluar la sospecha de que un niño o una niña esté presentando este trastorno, ¿ya? El que un niño o una niña presente alguna de las cualidades que yo les voy a mencionar a continuación no hace necesariamente el diagnóstico, ¿ya? El diagnóstico se hace a través de criterios que son muy específicos, ya con un manual que se llama DSM-5 y es bien específico, hay que cumplir varios criterios, ¿ya? Así que soy muy enfática en que no porque ustedes detecten este tipo de manifestaciones en un niño o una niña, hace necesariamente el diagnóstico, pero sí los va a ayudar a orientarse y a levantar la sospecha. Entonces, ¿cómo se puede manifestar el trastorno de déficit atencional en el aula? ¿Ya? Y acá tenemos el primer eje que tiene que ver con el déficit atencional, ¿cierto? Que es en el fondo la cualidad principal de esto. ¿Y cómo lo podemos identificar? Por ejemplo, que un niño o una niña tenga dificultad para sostener la atención durante ciertas actividades que son más prolongadas. Por ejemplo, lecturas que son más extensas, ¿ya? También, por ejemplo, niños o niñas que no sigan instrucciones completas o que se salten ciertos pasos en las instrucciones que ustedes están mencionando. También, por ejemplo, niños o niñas que presenten cierta distraibilidad ante estímulos irrelevantes, o sea, de repente un ruido un poquito más fuerte fuera del aula, en el fondo rápidamente ese niño o esa niña pierde el foco de concentración, ¿ya? También puede ocurrir esta aparente desconexión, ¿cierto? Ensoñación, que era lo que yo les mencionaba antes del subtipo que es predominantemente inatento, ¿ya? O sea, este niño que en el fondo se ve que está desconectado de lo que está pasando en el aula. Eso con respecto al déficit atencional en sí. Otras manifestaciones que podemos encontrar es, por ejemplo, respecto del eje de la impulsividad, ¿ya? O sea, por ejemplo, un niño o una niña que interrumpe, que habla fuera de turno, que le cuesta respetar los turnos para poder hablar, un niño o una niña que tenga dificultad para esperar o para planificar ciertas tareas, un niño o una niña que responde sin pensar, ya eso también puede ser alguna de las manifestaciones del TDA. Y por último, está esta esfera de la hiperactividad que no siempre está presente, recuerden, porque va a depender 100% del subtipo del niño, pero puede haber en el fondo este componente de hiperactividad que es lo más clásico, ¿ya? Los niños o niñas que tienen movimientos constantes, que se levantan, que juegan con cualquier objeto, que de repente el lápiz o cualquier instrumento que tienen a la mano en el fondo se ponen a jugar rápidamente. También niños o niñas que hablen en exceso, ¿ya? O también que haya alguna inquietud física o verbal, incluso en actividades que son estructuradas. Por ejemplo, un acto escolar ya que es una actividad que es muy estructurada, que va en orden, que hay ciertas presentaciones que son artísticas, musicales, y en el fondo el niño o la niña presenta una inquietud física o verbal, le cuesta mantenerse concentrado en lo que está pasando, ¿ya? Ahora, con respecto a las consecuencias escolares más frecuentes del TDA, lo primero es la dificultad en el aprendizaje, ya eso es claro y obviamente ustedes son los que más se percatan de esto. Y como les mencionaba anteriormente, no es porque haya una falta de capacidad en los niños o en las niñas que presenten TDA, sino que tiene que ver netamente con problemas en el proceso ejecutivo del aprendizaje. Muchas veces
el aprendizaje no está lo suficientemente adaptado o adaptada para esa niña y por lo tanto el proceso de aprendizaje es mucho más complejo, ¿ya? También eso se puede traducir obviamente en que exista un bajo rendimiento en las calificaciones a pesar del esfuerzo que ellos hagan. Y una consecuencia que es súper importante es la baja autoestima de los niños o las niñas en el fondo por los constantes llamados de atención, ¿ya? Es difícil en el fondo el abordaje de estos niños, sobre todo para ustedes es un desafío como docentes y muchas veces cuando no se enfrenta de una manera adecuada a lo que está pasando, podemos caer un poquito en llamar mucho la atención de ese niño o de esa niña y eso puede repercutir en el fondo en su autoestima más adelante. Entonces es importante reconocer sobre el trastorno de déficit atencional el impacto emocional y social que tiene, ¿ya? Y lo que les mencionaba anteriormente es un punto muy importante, la autoestima deteriorada. Ya muchas veces ellos se sienten mal con ellos mismos o tienen la percepción de que están siendo castigados constantemente y eso tiene un impacto emocional directamente en el niño y en el adulto en el que se va a convertir posteriormente, ¿ya? Con respecto a otro punto importante son los problemas de socialización, ¿ya? Puede existir incluso que estos niños o estas niñas sean rechazados por sus mismos pares y eso tiene que ver mucho por conductas disruptivas que ellos puedan presentar, que a veces no son del agrado de todos los niños o todas las niñas, y muchas veces pueden incluso sufrir aislamiento, hay algunos casos incluso de bullying, ya en donde estos niños cuesta que se adapten un poquitito más y pueden presentar en el fondo rechazo por sus mismos pares. Obviamente, si mezclamos todo esto que está pasando, nos enfrentamos, estamos frente a un niño que puede presentar ansiedad escolar e incluso un rechazo al ámbito educativo, ¿ya? O sea, puede ser que el colegio o la escuela no sea un ambiente agradable para ellos, producto de todo lo que les está pasando. Y también algo que es muy importante que se da mucho en los perfiles que son impulsivos, ¿ya? Es una desregulación emocional muy potente. Pueden haber reacciones intensas, puede haber una intolerancia a la frustración muy marcada. Así que en realidad el TDA no es un trastorno de neurodesarrollo tan simple porque el impacto emocional y social que tiene es muy grande. Ya podríamos estar aquí toda la noche conversando sobre el impacto que tiene y que posteriormente tiene cuando ya se desarrollan como adultos. Pero aquí hay una reflexión muy importante, que es lo que yo quiero mencionar ahora, y que tiene que ver con que detrás del síntoma, detrás de lo que nosotros vemos, hay un niño, un adolescente o incluso un adulto que está haciendo un esfuerzo invisible, o sea, que está haciendo un esfuerzo que nosotros no vemos por adaptarse a un entorno que muchas veces no está adaptado para ellos. Y y eso es en el fondo lo que quiero conversar con ustedes hoy día y cómo son las pequeñas modificaciones que nosotros podemos hacer para poder adaptar un poco el aula a los niños y niñas que tienen TDA. Entonces, dicho esto y luego de mencionar toda esta parte introductoria, cómo ustedes pueden identificar en el aula y cómo esto puede tener un impacto emocional y social, vamos a ir de lleno a lo que son claves neuroeducativas para el abordaje del TDA desde el aula, ¿ya? Que son cosas que se han estudiado desde la ciencia y que en el fondo son herramientas que le pueden servir a ustedes. Lo primero es la planificación y la organización del aula. Ya ustedes son fundamentales en este aspecto. Son probablemente también las personas que pasan la mayor cantidad de horas con estos niños y estas niñas, por lo tanto, su rol en esta parte educativa es fundamental. También con respecto a la enseñanza y la especial atención en la diversidad, ya para lograr una mejor inclusión en los niños que tienen TDA
Y por último, el manejo conductual y emocional de los niños que presentan trastorno por déficit de atención. Entonces, vamos a ir al primer punto que tiene que ver con la planificación y la organización del aula. La idea es que esto sea bien práctico para ustedes, ¿ya? La idea no es llenarlos de información, sino más bien de tips y de pequeñas ideas que ustedes puedan sacar de esta presentación para poder aplicar en sus clases. Entonces, lo primero que nos va a ayudar es establecer rutinas claras y predecibles para los niños y niñas con trastorno de déficit de atención. Entonces, las rutinas brindan estructura, ya las rutinas nos van a ayudar a reducir la ansiedad de estos niños y también mejoran la anticipación de ellos, ¿ya? Entonces, ¿cómo nosotros podemos en el fondo establecer una rutina clara y predecible para el niño para que él pueda situarse en lo que está ocurriendo en el aula? Es, por ejemplo, utilizar una agenda visual en el pizarrón, ya con ciertos iconos o con ciertos pictogramas para poder situarse momentáneamente en lo que está pasando. Entonces, por ejemplo, en la pizarra nosotros podemos poner ciertos iconos o también en palabras, ya una especie de cronograma o de horario del día para que el niño pueda situarse temporoespacialmente en lo que está sucediendo. Entonces, por ejemplo, podemos colocar lenguaje. En Chile nosotros le decimos lenguaje a lenguas, no sé cómo le dirán en sus países, pero podemos eso en el fondo o escribirlo en palabras o colocar un icono que represente el lenguaje. Luego, por ejemplo, tenemos el ítem de matemáticas, o sea, vamos a continuar con la clase de matemáticas. Luego viene el recreo, ya ahí podemos, por ejemplo, colocar una manzana, que es lo clásico que representa el recreo, y posterior del recreo la clase de artes, ¿ya? Y entonces sería ideal que con alguna pinza o con alguna flecha o incluso marcando con un marcador, podamos ir en el fondo reforzando cuál es la parte del día en la que estamos para que el niño se pueda situar temporoespacialmente en lo que está sucediendo. O sea, en esos momentos en donde el niño o la niña pierda la atención, sea capaz de ver ya de una forma representativa, ok, estamos en la clase de matemáticas y posteriormente viene el recreo, ¿ya? Otra forma de también ayudar en la planificación y en la organización del aula es anticipar los cambios o las transiciones de tiempo. Como sabemos que estos niños o estas niñas tienen una dificultad en el fondo en la atención, es muy importante que ustedes como docentes siempre puedan adelantar un poco lo que viene para que el niño o la niña que tiene TDA no lo tome de imprevisto el cambio o la modificación que se vaya a hacer en el aula. Entonces, por ejemplo, avisar con 5 o 10 minutos de anticipación que la actividad que se está realizando en el aula se va a modificar y va a cambiar, ¿ya? Entonces, por ejemplo, chicos, en 5 minutos vamos a guardar y vamos a ir al recreo, ¿ya? Chicos, en 15 minutos más vamos a comenzar con tal actividad de arte, ¿ya? Y de esta forma entonces el niño comienza a hacerse una idea y anticiparse de lo que va a suceder, ¿ya? Y en tercer lugar, organizar el espacio físico para reducir los distractores, o sea, tratar de ubicar a los alumnos o alumnas que tengan TDA lejos de las ventanas, ya, lejos de las puertas y lejos de estímulos visuales excesivos, porque sabemos que como ellos tienen una cierta dificultad para concentrarse, ya, entonces colocarlos cierto cerca de estas partes en el fondo no va a contribuir mucho al aprendizaje y a la atención del alumno. En segundo lugar, vamos a entrar de lleno en lo que tiene que ver con la enseñanza y la atención en la diversidad, ¿ya? Aquí hay algunos tips que quiero entregar y lo primero tiene que ver con las instrucciones, ¿ya? Las instrucciones tienen que ser claras, tienen que ser breves y hay que explicar paso a paso, ¿ya? Entonces, ¿por qué? Porque en el fondo si yo doy una instrucción muy larga y muy compleja,
la capacidad de retención de ese niño o de que me ponga atención en todo lo que yo estoy logrando explicar es muy difícil, ¿ya? Por lo tanto, uno siempre tiene que como docente intentar ser lo más conciso posible. Entonces, por ejemplo, vamos a trabajar por paso. Paso uno, subraya el nombre. Paso 2, vas a hacer esto en la carpeta. Paso 3, vas a hacer esta caligrafía. Por dar un ejemplo, obviamente depende 100% del área al que ustedes se dediquen, pero en el fondo la idea es que esta información ustedes la pueden extrapolar de alguna forma a la asignatura o a la edad en el fondo a la que ustedes se dediquen, ¿ya? En segundo lugar, algo que nos ayuda y que tiene que ver mucho con el punto anterior es fraccionar tareas complejas en subtareas o en tareas más pequeñas, ¿ya? Y de esta forma vamos a ayudar a evitar la sobrecarga cognitiva en los niños y niñas que tienen trastorno por déficit de atención. Entonces, tal vez en vez de hacer que ese niño tenga que leer, no sé, por ejemplo, 5 o 6 páginas, dividirlo en pequeños bloques y preguntar entre partes. Ya lo mismo, por ejemplo, con una operación matemática, con alguna reacción química en el caso de que ustedes sean de ciencias, etcétera, ¿ya? Porque en el fondo los niños y niñas presentan una sobrecarga cognitiva muy marcada, por lo tanto, tareas que son muy complejas a ellos les cuesta un poco más, ¿ya? En tercer lugar, siempre tratar de brindar apoyos visuales, ¿ya? Tal vez carteles con ciertas reglas del aula, ciertos esquemas, dibujos, recordatorios, o sea, todo lo que sea visual está estudiado ya a través de la ciencia que ayuda mucho a los niños y niñas con trastorno por déficit de atención. Y también podemos utilizar recursos que son multisensoriales, ¿ya? Obviamente esto aplicado a la realidad de cada colegio, de cada escuela, ¿ya? Pero siempre incorporar movimientos, sonidos, colores o ciertos elementos que puedan manipular los estudiantes nos va a ayudar al proceso de aprendizaje para estos niños que tienen este trastorno. Por ejemplo, aprender las tablas con canciones, utilizar ciertas tarjetas, por ejemplo, estos juegos de memorice, juegos de palabras, ¿ya? Eso siempre va a ayudar y va a facilitar mucho el proceso de aprendizaje. Y por último, vamos al último punto que tiene que ver con el manejo conductual y emocional de los niños y niñas que tienen TDA. Entonces, lo primero y lo más importante tiene que ver con el refuerzo positivo, inmediato y frecuente, ¿ya? Esto es súper importante para los niños que tienen TDA. ¿Por qué? Porque como yo les mencioné previamente, ellos generalmente suelen tener problemas de autoestima. Por lo tanto, el hecho de que nosotros demos un refuerzo positivo inmediato y constantemente va a ayudar no solo a la autoestima del niño, sino también a, en el fondo, la capacidad con el que él o ella se siente para aprender, ¿ya? Por lo tanto, siempre frases de refuerzo positivo, como por ejemplo, hoy terminaste tu tarea sin que te lo recuerde, muy bien. Y de esta forma el niño o la niña se va sintiendo mucho más capaz y mucho más confiado de su proceso de aprendizaje. Otra cosa que es muy importante es el uso de señales no verbales para redirigir o para corregir ciertas conductas. Y como les mencioné anteriormente, como estos niños o estas niñas suelen tener problemas de autoestima, eh, es muy importante en el fondo evitar corregir de forma pública. ¿Por qué? Porque ellos en el fondo se sienten muy expuestos. Los niños y niñas con trastorno de déficit atencional son conscientes en el fondo de que algo ocurre, de que algo es diferente en ellos y por lo tanto si nosotros corregimos públicamente ellos se sienten muy expuestos y lamentablemente eso tiene repercusiones incluso en la adultez, ¿ya? Entonces, ¿qué puede ser un tip importante para ustedes con este tipo de alumnos? Es, por ejemplo, llegar a un consenso en privado por ejemplo, Martín. Vamos a suponer que Martín es un niño que tiene trastorno por déficit de atención. Entonces uno conversa con Martín y le dice, Martín, mira, yo noto que tú te distraes con facilidad en la clase, por lo tanto, yo no te voy a llamar la atención delante de tus compañeros, pero cuando note que tú estás distraído,
yo voy a levantar discretamente la mano para que en el fondo tú te des cuenta, reconozcas la señal y puedas retomar tu, tu concentración, ¿ya? Y eso es algo que funciona bastante, ya funciona bastante y tiene una repercusión en el fondo en que el niño o la niña no se siente expuesta, ¿ya? Entonces, esta señal no verbal nos ayuda a redirigir una conducta y a que nosotros no estemos durante toda la clase, Martín, pon atención, Martín, estás desconcentrado, Martín, estás mirando a la ventana, ¿ya? Entonces evitamos toda esta exposición y que en el fondo se torne que todos los niños o las compañeros o compañeras terminen mirando a Martín porque en el fondo Martín está interrumpiendo la clase, ¿ya? Otra cosa que también es súper importante es permitir los descansos y las pausas activas dentro, obviamente, de lo que les permita su bloque horario. Yo entiendo perfectamente que si los bloques son de 45 minutos, de 90 minutos, en el fondo el tiempo es bien limitado, pero incluso nosotros como adultos, sin siquiera en el fondo tener trastorno por déficit de atención, necesitamos ciertas pausas y ciertos descansos. Entonces, para estos niños y niñas sería ideal que, por ejemplo, cada 20 o 30 minutos podamos proponer quizás 1 o 2 minutos ya de descanso, de pausa activa, pueden ser estiramientos, ya pueden ser descansos, etcétera, pero eso nos ayuda mucho de alguna forma a resetear la atención del niño, ¿ya? Otra cosa que también es importante es evitar castigos que refuercen la imagen negativa, que por más que parezca obvio, lamentablemente cuando hay un desconocimiento de que los niños tienen este trastorno, es una conducta que puede ocurrir, ¿ya? Por lo tanto, siempre evitar los castigos y también siempre ofrecer un espacio de reflexión privada o una conversación individual en el caso de que ya se estén presentando conductas que son muy disruptivas, ¿ya? Porque también obviamente a veces hay niños y niñas que son muy difíciles de manejar, son muy difíciles de educar, por lo tanto siempre es importante tener este espacio de reflexión privada para que se puedan sentir en el fondo más tranquilos. Vamos a ver algunos ejemplos concretos que pueden ser aplicados de acuerdo al nivel escolar. Ya yo me imagino que aquí hay docentes de educación primaria, que nosotros acá en Chile lo conocemos como educación básica. Me imagino que también hay de educación secundaria, ya que es lo que nosotros acá en Chile conocemos como educación media. ¿Ya? Y obviamente también está el nivel más pequeñito, que es el famoso kinder, el kindergarten, el jardín infantil. Así que vamos a ir conversando, ¿ya? Lo primero, y tiene que ver con la educación inicial, ya más o menos en una edad de 3 a 5 años, ¿ya? Aproximadamente a los 2 3 años es cuando comienzan a existir las primeras manifestaciones. Así que hay algunas cosas que podemos hacer en esta edad, ¿ya? Y hay que tener muy claro los objetivos de acuerdo a la edad del niño o la niña que está presentando el TDA. Entonces, con respecto a la educación inicial, ya, o sea, cuando estamos frente a niños y niñas que son muy pequeños, el objetivo es intentar desarrollar la autorregulación emocional del niño o de la niña, ciertas habilidades sociales y también trabajar un poquito la atención, ya, porque sabemos que en el fondo la cantidad de información que un niño puede procesar cognitivamente a esta edad no es la misma que de un niño de 12 años, por lo tanto hay otras cosas que son importantes que este niño aprenda antes, que tienen mucho que ver con el objetivo que les mencioné previamente. Entonces, ciertas cosas que podemos aplicar son, por ejemplo, los juegos por turno, ya que en el fondo el niño aprenda ciertas habilidades sociales y aprenda en el fondo a regular los turnos en los cuales tiene permitido hablar, cuándo habla el compañero, cuándo hay que pedir la palabra, etcétera. Y algunos ejemplos son, por ejemplo, el famoso Simón Dice, que yo sé que a nivel de Latinoamérica es muy conocido, juegos de memoria, clasificación de objetos, ¿ya? Y esto nos va a ayudar a controlar un poco los impulsos y a desarrollar habilidades cognitivas. Otra cosa que también podemos implementar son actividades breves con retroalimentación inmediata, o sea que rápidamente nosotros le demos el refuerzo al niño o la niña.
Por ejemplo, hoy vamos a pintar una zanahoria de color naranjo, ¿ya? Y solo vamos a pintar de color naranjo. Por lo tanto, cuando el niño o la niña obedece a la instrucción, rápidamente nosotros podemos hacer un refuerzo positivo diciendo, pintaste solo el color naranjo que era el que habíamos acordado, te felicito. Rápidamente entonces eso tiene un efecto cognitivo en el desarrollo del niño de ser capaz de controlar la atención, ¿ya? Y también tiene obviamente un efecto positivo, ¿ya? Otra cosa que también podemos realizar a esta edad son los espacios seguros y de contención emocional constante, ¿ya? Yo tengo muy claro que obviamente esto depende mucho de la realidad sociocultural y económica en la cual nosotros estamos trabajando. No es lo mismo trabajar en un colegio o una escuela privada ya que en un colegio o escuela pública, sobre todo en el fondo en Latinoamérica esa brecha social está muy marcada. Por lo tanto, dentro de lo que es posible, dentro del aula de cada uno y de cada docente, sería ideal que en el fondo podamos brindar estos espacios seguros. Por ejemplo, idear algún rincón pequeñito en el aula que puede ser el rincón de la calma, con algunos cojines, con algunos cuentos que sean sensoriales, con ciertos objetos que sean relajantes, ¿ya? Porque ese espacio va a ser seguro para estos niños y para estas niñas y va a ayudar a gestionar las emociones sin la necesidad de castigo. Entonces, por ejemplo, si es que uno ve a un niño o una niña con TDA que está muy desregulado, uno en el fondo lo puede llevar a este rincón de la calma ya para que logremos desarrollar un poco la autorregulación emocional. Con respecto a ya entrando de lleno a la educación primaria o la educación básica, como nosotros lo conocemos acá en Chile, que son niños de 6 a 12 años, aquí el objetivo principal es fortalecer los hábitos escolares, fortalecer la autonomía y fortalecer también la autorregulación, ¿ya? Y en estos casos, en estos niños, en realidad es súper aplicable lo que habíamos conversado sobre la agenda visual o los pictogramas, que era esta pizarra con las actividades del día a día, con el cronograma y una flecha, un círculo, incluso con un marcador en el fondo uno poder localizar para que el niño o la niña sea capaz de ver en qué parte de la clase o del día estamos, ¿ya? Algo que también es muy importante para estos niños y para estas niñas es la supervisión de las actividades al inicio y al final de las tareas. ¿Por qué? Porque de esta forma nosotros fortalecemos ciertos hábitos y también nos aseguramos de que efectivamente los niños y las niñas estén en el fondo reconociendo la instrucción que nosotros les estamos dando. Entonces, siempre es importante antes de iniciar una actividad poder verificar que el niño o la niña haya entendido la instrucción, preguntarle si necesita que repasen la instrucción y posteriormente cuando ya hayan finalizado la actividad, siempre decirle muéstrame lo que hiciste antes de entregarlo para asegurarnos de que este niño o esta niña haya entendido en el fondo la instrucción que ustedes como docente entregaron. Y aquí también podemos utilizar otras técnicas de autorregulación emocional que ya un niño de esta edad puede comprender. Y algo que en el fondo ayuda mucho es el famoso semáforo emocional, ¿ya? O sea, identificar la emoción que yo estoy sintiendo de acuerdo a un color del semáforo, ¿ya? Entonces, el color verde refleja cuando el niño o la niña está calmado, ya el amarillo es cuando se siente un poco más inquieto y el rojo es cuando está molesto. Entonces yo explico esta situación, explico de qué se trata esta dinámica al niño o la niña, me aseguro de que lo comprenda y puedo tener, por ejemplo, lo que mencionábamos anteriormente, un rincón o un espacio de la calma. Y si es que no tengo ese espacio físico, puedo incluso tener una caja ya de la calma. Puede ser una caja plástica, una caja de madera, lo que tengan disponible, con masa, con masilla, con algún libro para colorear, con algún juguete, con alguna actividad que sea reconfortante. Por lo tanto, cuando el niño o la niña en el fondo se siente desregulado emocionalmente,
puede decir, por ejemplo, me siento en rojo y nosotros podemos utilizar la caja de la calma ya o el espacio físico, si es que lo tenemos disponible, durante 5 minutos para poder darle espacio a ese niño o esa niña de autorregular sus emociones. Entonces, si el estudiante está en rojo, puede utilizar la caja, por ejemplo, durante 5 minutos para volver a la calma. Y eso está súper estudiado que ayuda muchísimo a la autorregulación de estos niños. ¿Ya? Y con respecto ya a la educación secundaria, o sea, desde los 12 años en adelante, o la educación media, que generalmente parte desde los 13 años en adelante acá en Chile, el objetivo pasa mucho por favorecer la autonomía de los niños y de las niñas, ajustar las exigencias y también brindar contención emocional, ¿ya? Y en estos casos, por ejemplo, podemos tener un acompañamiento como tutor individual para estos niños y, por ejemplo, si es que hay algún docente de confianza con estos niños, estas niñas que tienen TDA, pueden organizar alguna reunión semanal breve ya para organizar ciertas tareas, hablar sobre las dificultades que están teniendo y podemos implementarlo. Yo sé que ustedes como docentes su tiempo es súper limitado y esto requiere en el fondo de mucha entrega. Muchas veces el personal no, yo tengo muy claro que no da abasto, pero en el fondo esto sería algo ideal que nosotros pudiésemos implementar con los niños y con las niñas que tienen TDA. Otra cosa que también podemos utilizar es la flexibilización en las evaluaciones, ¿ya? Por ejemplo, dar más tiempo para completar la prueba, dividir las evaluaciones en partes, ya también, por ejemplo, el permitir respuestas orales o escritas, ya también en el fondo esta flexibilidad docente puede ayudar en el fondo a ajustar las exigencias de estos niños y estas niñas que tienen TDA. Y por último, también brindar espacios de conversación y de contención emocional. Eso es súper importante. Por ejemplo, notar que un niño está frustrado y decirle, te veo frustrado, si quieres puedes tomar una pausa, si quieres puedes retomarlo más adelante, hay algo en lo que te puedo ayudar, ¿ya? Y en el fondo siempre brindar ese espacio de contención. Es muy importante que ustedes sepan, ya que estas estrategias en realidad la mayoría no requieren de recursos costosos, ya, sino más que nada de una actitud atenta, flexible, empática con estos niños y niñas que tienen TDA. Y lo que para nosotros muchas veces puede ser obvio o puede ser una simple adaptación, para los niños y niñas con TDA puede ser la diferencia, ya puede ser la diferencia y ellos en el fondo pueden sentirse más capaces o sentirse en el fondo menos excluidos del proceso de aprendizaje. Y una reflexión que es muy bonita tiene que ver con que la verdadera inclusión no ocurre cuando el alumno se adapta al aula, sino cuando el aula se adapta al alumno, ¿ya? Y eso es súper importante tenerlo en cuenta. Es importante que ustedes también sepan de que ustedes como docente tampoco tienen que resolverlo todo. Ya aquí entregamos herramientas, entregamos tips que a ustedes les pueden ayudar, pero no está en el rol del docente el resolverlo todo o en el fondo solucionar el TDA de un niño o de una niña. Ya son simplemente pequeñas adaptaciones que nosotros podemos hacer para contribuir al proceso de aprendizaje y en realidad su rol es clave como observadores, como facilitadores del aprendizaje y también como acompañantes de este trastorno que en realidad se mantiene hasta la adultez, ¿ya? Es muy importante el manejo interdisciplinario con las familias, ya siempre trabajar en alianza, nunca desde la exigencia, también con equipos de orientación, ya con profesionales externos, siempre lo ideal es que en el fondo estos niños estén respaldados en condiciones ideales, obviamente, por psicólogos, psicopedagogos, fonoaudiólogos, ya terapias ocupacionales. Obviamente esto depende mucho de la realidad económica de cada familia, pero es lo ideal. Ya además de en el fondo un seguimiento por un médico, idealmente un neurólogo pediátrico o también un psiquiatra infanto-juvenil, ¿ya? Es importante el trabajo en red,
detectar, contener y también derivar cuando sea necesario, cuando hayan conductas disruptivas que son muy persistentes, ¿ya? O sea, cuando hay un bajo rendimiento sin explicación aparente, cuando hay dificultades sociales que son significativas, es importante siempre en el fondo estar atentos. Y como conclusión final, ya es importante que la inclusión no es hacer lugar a un alumno con dificultades, sino es transformar el aula para que todos puedan aprender, cada uno desde su singularidad, ¿ya? El trastorno por déficit atencional de ninguna forma define a los niños y a las niñas, es solo una forma de estar presentes en el mundo y una intervención oportuna, empática y sostenida puede cambiar la trayectoria de la vida de los niños y niñas que tienen trastorno por déficit atencional. Así que bueno, esa es la información que yo quería compartir hoy con ustedes. Espero que les sea útil, espero que les permita actualizarse sobre este diagnóstico que está tan presente hoy en día y espero que les haya gustado porque lo preparé con mucho cariño. Muchas gracias, doctora Camila. Yo creo que a todos les gustó muchísimo la presentación y ahora vamos con una de las partes más esperadas, que es las preguntas. Así que si tienen preguntitas, pueden ir dejándolas en el chat. Yo acá tengo una lista de preguntas que nos llegaron por Instagram, que abrimos una cajita de preguntas. Y les recuerdo que terminada la sesión, cuando pasemos esta etapa de preguntas, voy a dejar un cuestionario para que puedan contestar y así se lleven un certificado de participación en este taller. Así que comenzamos con las preguntas. Voy a leer por mientras las que yo tengo aquí anotadas de Instagram, pero las pueden ir dejando en el chat, ¿ya? O si alguien quiere hacer algún comentario también, todo se puede. Voy a partir yo, doctora, con unas que nos llegaron acá, ¿ya? Ya, perfecto. Súper. Entonces, la primera pregunta que nos llegó dice, ¿qué puedo hacer cuando la familia no quiere llevar al estudiante al neurólogo? Yo creo que eso es algo que suele pasar mucho. Bueno, en realidad eso es bastante complejo, ya porque lamentablemente si es que la familia de alguna forma no se hace responsable del diagnóstico de los niños y niñas con TDA, estamos mal, ¿ya? Lo que es importante en estos casos es siempre nosotros como docentes abordarlo con mucha paciencia, ya nunca desde el punto de vista de juzgar a las familias, siempre en un tono más conciliador, siempre en un tono de más sugerencia hacia la familia y siempre dejar muy en claro que en el fondo uno no está haciendo un diagnóstico, sino que en el fondo uno está sospechando o está notando ciertas conductas que están dificultando el proceso de aprendizaje del niño y que en el fondo siempre es muy importante para ustedes como docentes que se efectúe de la mejor manera el proceso de aprendizaje y en el fondo siempre reforzar la idea de que ustedes están ahí para ayudar, de que están con la mejor disposición posible y siempre en el fondo con hartas habilidades blandas tratar de hacer que la familia cambie de opinión en el fondo. Súper, súper buen tip. Otra pregunta que llegó es, ¿cómo diferencia el déficit atencional de una distracción puntual o una falta de motivación del estudiante? Ya, eso es súper importante y por eso fui tan enfática al principio de la presentación con que el diagnóstico del trastorno de déficit atencional se hace por especialistas que son altamente calificados, ¿ya? Y con eso me refiero a psiquiatras infantojuveniles y a neurólogos infantiles, ¿ya? ¿Por qué? Porque la mayoría de los diagnósticos ya psiquiátricos y neurológicos se hace a través de ciertos criterios. Esos criterios son los famosos de un libro que se llama DSM-5, que se está actualizando año a año
Por lo tanto, ahí es finalmente donde uno hace el diagnóstico de acuerdo a si cumple cierta cantidad de criterios, se tiene que presentar los primeros síntomas antes de los 12 años. Es una serie de criterios diagnósticos que en el fondo uno tiene que precisar. Y por eso en el fondo es tan importante que si es que ustedes pesquisan alguna de las manifestaciones clínicas que mencionamos, se puede sugerir en el fondo a la familia que hay ciertas actitudes que están repercutiendo en el aprendizaje del niño para que eventualmente se lleve a algún especialista y finalmente se haga el diagnóstico de TDA, o se haga en el fondo la observación de que esto simplemente se debe a un déficit de atención por otras causas, ¿ya? Porque no todo el niño que tiene dificultad para concentrarse tiene TDA. Así que ese diagnóstico y ese lineamiento bien fino en el fondo lo tiene que hacer el personal calificado. Súper, muchas gracias, doctora. Creo que eso tiene mucho que ver con las preguntas que están haciendo ahora. Estoy leyendo el chat y, por ejemplo, Luis David comenta que a veces la falta de estructura familiar, refuerzo de conductas inadecuadas por parte de los padres puede confundirse con déficit atencional, perdón, cuando hay como una falta de límites. Sí, totalmente, totalmente. O sea, esto es multifactorial, ¿ya? Es multifactorial y en realidad, por supuesto que hay una repercusión familiar importante, pero lo que hay que tener muy claro y lo que quiero dejar muy en claro es que esto es un trastorno del neurodesarrollo, ¿ya? Así que no es netamente un problema de crianza o de límite o que se deba netamente a problemas familiares, ¿ya? O sea, hay un trastorno del neurodesarrollo que se ocasiona por múltiples situaciones multifactoriales y que finalmente desencadena en el fondo el trastorno, ¿ya? Otra pregunta que llega por el chat y que yo también lo noté aquí es que dice primero muchas gracias y que considera que muchas de las estrategias que aportó la doctora se pueden aplicar también para niños con autismo. Creo que el tema de los pictogramas es una recomendación que se da a niños dentro del trastorno espectro autista. Creo que ahí hay algunas cosas en común, ¿o no? Sí, sí, totalmente, totalmente. Hay varias cosas en común porque justamente muchos de los niños del trastorno del espectro autista presentan también trastorno de déficit atencional. Entonces, en realidad, la psiquiatría y la neurología es súper interesante porque todo de alguna forma se termina mezclando igual, ¿ya? Y eso pasa mucho en el fondo, muchos niños que tienen trastorno del espectro autista pueden en el fondo tener TDA y muchas de las estrategias también pueden ayudar para ellos, sobre todo el tema que tiene que ver con la autorregulación emocional, ya que es un tema súper complejo en los niños con autismo. Qué interesante, yo no tenía idea. Súper buena observación, doctora. Otra pregunta que nos deja Noemí González, dice si es necesario que los otros compañeros, los otros niños, sepan que su compañero tiene déficit atencional, como para que sean más empáticos, como por ese lado. La verdad es que no tengo una respuesta absoluta para eso, es 100% relativo. Ya, la verdad es que tenemos que tener muy en cuenta de que los niños son niños, ¿ya? Y obviamente uno quiere que los niños desarrollen empatía y desarrollen en el fondo el ponerse en el lugar del otro, pero finalmente terminan siendo niños, ¿ya? Y hay mucho de impulsividad también en los niños. Entonces, puede ser, a mi punto de vista médico, un poco contraproducente que todos los niños sepan, ya porque en realidad un niño o una niña no tiene la capacidad de entender totalmente lo que es el TDA. Por lo tanto, va a depender mucho del perfil de los compañeros. Hay compañeros que son un poquito más conflictivos, otros que son más empáticos. Entonces, la verdad es que creo que eso, en primer lugar, tiene que ser una decisión consensuada ya con la familia, con los especialistas que estén a cargo del niño, ya, y ver en el fondo, poner en la balanza costo-beneficio, qué tan beneficioso es que los compañeros sepan, ya eso yo creo que es una decisión que se tiene que tomar a nivel familiar. Súper, muchas gracias, doctora. Aquí hay una pregunta de Raúl. Raúl Rafael Rioja, que yo creo que le pasa a muchos docentes, me imagino que de Latinoamérica, dice que, ¿qué pasa cuando se tiene un diagnóstico
pero aún así no se tiene ni apoyo de la posta, de la localidad, ni neurólogos, ni psicólogos. ¿Cómo se puede contribuir como docentes a apoyar a ese estudiante si no se tienen esos apoyos? Bueno, en realidad es muy difícil, ya lamentablemente nosotros a nivel de Latinoamérica, todo lo que tiene que ver con salud mental, con neurología, estamos muy al debe como sistema. La verdad es que los profesionales y el sistema no dan abasto. Obviamente en muchas familias no pueden pagar especialistas, no pueden pagar un manejo multidisciplinario y lamentablemente eso limita mucho el pronóstico de ese niño con TDA, ya porque en el fondo, si es que esto se controla de una forma interdisciplinaria desde la infancia, es muy probable que en el fondo ese niño se transforme en un adulto competente, ¿ya? Pero si es que no tenemos este manejo interdisciplinario, la verdad es que es muy complejo, es muy limitante y limita mucho el pronóstico de ese niño que posteriormente va a ser un adulto con un TDA no tratado. Con respecto a qué es lo que pueden hacer ustedes, lamentablemente uno siempre intenta hacer lo que más puede, lo que más está al alcance. Y lo que está al alcance de ustedes como docente tiene que ver con mucho con las herramientas de aprendizaje que pueden utilizar en el aula para mejorar en el fondo el proceso ejecutivo o el proceso del aprendizaje, pero, pero lamentablemente ya entrar a barajar otro tipo de soluciones es bien limitado porque eh, ese niño o esa niña necesita en el fondo un psicólogo, necesita un psicopedagogo, necesita un neurólogo que esté detrás, necesita alguien que esté fiscalizando si es que requiere de medicación o no. Entonces, obviamente uno quisiera hacer todo por los niños y por las niñas, sobre todo en condiciones socioeconómicas o de un sistema de salud que es bien precario a nivel latinoamericano, pero, pero lamentablemente es súper limitado lo que podemos hacer si es que no hay acceso a esas cosas. Yo creo ahí que todas las recomendaciones que nos dio usted, doctora, para el aula es como a lo que los docentes se pueden, lo que se pueden afirmar cuando las otras opciones están más limitadas. Al final, cada docente hace lo que puede con las herramientas que tiene. Exacto, exacto. Yo por eso también las recomendaciones que da, por ejemplo, ojalá que todos pudiésemos tener aulas grandes y poder tener un espacio, un rincón de la calma, etcétera. Pero yo entiendo perfectamente que hay colegios o hay escuelas en donde eso no es posible. Entonces tal vez ahí podemos usar la caja de la calma, ¿ya? Y ahí en el fondo uno intenta aplicar la herramienta que uno menciona aquí a la realidad socioeconómica de cada colegio o de cada escuela. Qué buena idea, la caja de la calma. Doctora, acá siguen las preguntas y los comentarios. Acá Cintia comenta que la maestra de su sobrino le sugirió a la mamá que creía que el niño podría tener, me imagino que es déficit atencional por sus distracciones y demás. Le pidió que lo llevara a sesiones, realizó las sesiones, pero no le dieron diagnóstico porque no vieron nada en él. Yo creo que acá quizás está preguntando si será buena una segunda opinión, buscar más señales. Claro, siempre en el fondo yo sugiero las segundas opiniones, ya si es que pueden hacerlo, siempre una reevaluación va a ser algo positivo, ya, y si ya dos personas en el fondo llegan a la misma conclusión, nos quedamos más tranquilos con lo que está ocurriendo, ya, pero ojo que el diagnóstico lo hacen los neurólogos y los psiquiatras infantos juveniles, no los psicólogos, ya. Así que por eso es importante que en el fondo sean capaces de llevarlo a este tipo de profesionales, que yo sé que son súper limitados, sobre todo en el área infanto-juvenil, pero para que finalmente se haga el diagnóstico, porque se puede tener la sospecha muy grande, pero si ese niño necesita medicación o no, finalmente eso es una decisión médica. Entonces, por eso es importante en el fondo llevarlo a esos especialistas. Súper. Acá también preguntan si la hiperactividad como tal se puede diagnosticar como un trastorno. Perdón, se puede considerar como un trastorno. ¿Cómo? Disculpa. Si la hiperactividad como tal se puede considerar como un trastorno. Lo que pasa es que puede haber perfectamente un déficit atencional con un perfil de hiperactividad, ¿ya? O sea,
La hiperactividad como tal no es considerado un trastorno psiquiátrico. Ya la hiperactividad como tal es un síntoma, es una manifestación clínica de algo. Y esa hiperactividad puede estar dada por muchas trastornos o condiciones psiquiátricas o neurológicas, pero también puede ser en el fondo un perfil del TDA. Ok, súper. Otra preguntita que llega acá al chat dice, Eduardo nos pregunta, ¿qué pasos debe seguir un docente si sospecha que un alumno podría tener trastorno de déficit atencional no diagnosticado? ¿Qué pasos debe seguir un docente si sospecha que un alumno podría tener TDA? Bueno, lo primero es conversar con la familia, ya ojalá tener una reunión en privado con la familia, conversar un poco sobre lo que está pasando, contar en el fondo que esto está obstaculizando el proceso de aprendizaje, que ustedes están preocupados como docentes y que en el fondo quieren generar alguna estrategia para descartar ya que no haya alguna condición que esté dificultando el proceso de aprendizaje del niño o la niña en, en cuestión. Y ya en el fondo el resto depende mucho de la familia, o sea, si la familia está de acuerdo o no está de acuerdo, si decide en el fondo llevar al niño a que lo diagnostiquen, abordarlo esto de una forma interdisciplinaria. Ya, pero lo primero como ustedes, para ustedes como docente en el fondo es comunicar lo que está ocurriendo a la familia. Súper. Y ahí yo creo que también va a depender de cómo funcionen las escuelas en sus países. Acá en Chile a veces se deriva como a un equipo dentro del colegio que está destinado para eso, pero ahí va a depender como de cada colegio. Claro, de las herramientas que tenga cada uno. Otra pregunta también de Eduardo nos pregunta cómo fomentar la autoestima en estudiantes con trastorno de déficit atencional que han acumulado fracasos académicos. Uy, eso la verdad es un tema súper complejo, ya, y se relaciona mucho con lo que mencionábamos de que en el fondo los niños y niñas que tienen TDA generalmente tienen una baja autoestima con respecto al tema de las calificaciones. Así que en realidad aquí entra de lleno 100% el refuerzo positivo, ya el refuerzo positivo que nosotros le podemos dar a los estudiantes. em, y que en el fondo cuando hayan pequeñas victorias también celebrarlas, ¿ya? A veces una victoria no necesariamente es una nota máxima, que me imagino que en algunos países es 10, acá en Chile es un 7, sino que también las pequeñas victorias son que, por ejemplo, haya seguido una indicación en particular, que, por ejemplo, haya sido capaz de recibir una instrucción, de resolver algo, tal vez de no ponerse a llorar con una mala nota, de haber logrado autorregularse. Todas esas cosas son pequeñas victorias y bueno, ahí entra un papel fundamental el tema con psicólogo. Ya por eso es tan importante que estos niños vayan a psicólogos y psicólogas, pero ustedes como docentes en realidad lo que pueden hacer es el refuerzo positivo. Súper. Otra pregunta que me había llegado por Instagram era si, ¿qué recomendaba más que un estudiante con déficit atencional trabaje en grupo o de forma individual? A ver, el trabajo en grupo siempre tiene beneficios, ya no solo para los niños con TDA, sino para los niños en general, sobre todo cuando uno refuerza mucho el hecho de que cuando uno ya es adulto puede trabajar en equipo sin problemas, ¿ya? Pero sí es importante que los niños con TDA puedan trabajar también de forma individual para justamente reforzar estas cualidades que ellos tienen. em, que en el fondo, no quiero decir debilidad, pero sí en el fondo estas cualidades que en el fondo no les permiten poder regularse bien emocionalmente o que no son capaces de recibir totalmente las instrucciones o de comprenderlas, etcétera. Súper. Antes Otro acá, de perdón. empezar, No, eh, adelante. alguien preguntó TDA o TDH y eso es súper importante porque hay un error de concepto, ¿ya? El concepto es TDA, es trastorno de déficit atencional. La H se relaciona a la hiperactividad y como yo les mencioné al principio de la presentación,
la hiperactividad puede estar o no presente en el trastorno de déficit atencional, ¿ya? Entonces, en realidad lo correcto es TDA. Mm, súper bueno saberlo. Yo creo que varios tenemos ese concepto erróneo. Es Sí. como conocido. Doctora, un comentario clave acá que quiero destacar de Claudio, que nos comenta que el apoyo de los padres es clave para atender a los estudiantes que presentan alguna condición y que gracias a eso se permite construir las estrategias para el manejo del aula, ahí destacando la alianza escuela-familia. Sí, totalmente, totalmente. Eso es de las cosas más importantes y en realidad es lo ideal para el manejo interdisciplinario de estos niños. Y Carmen nos pregunta aquí, ¿cómo gestionar el manejo en un aula de 25 niños con 6 estudiantes con TDA y TDA, o sea, TDHA? La complejidad retrasa el aprendizaje del resto. Totalmente, totalmente. O sea, eso es un problema en el fondo socioeconómico, de políticas públicas ya, de que en el fondo no hay un reconocimiento muchas veces por parte de los sistemas de salud o los ministerios de salud en el fondo para optimizar de mejor manera el aprendizaje durante el aula, para el apoyo para ustedes como docentes ya. Entonces obviamente uno acá da tips y da herramientas que son finalmente en condiciones ideales, que son finalmente en docentes que no están sobrecargados, que no tienen tantos niños con este diagnóstico y se entiende totalmente que eso retrasa el proceso de aprendizaje del resto de los niños. ¿Ya? Lamentablemente eso no hay una respuesta mágica ya, o no hay un tip mágico para enfrentar ese tipo de cosas. Yo creo que pasa más por las políticas públicas que necesitamos en el fondo para el apoyo para ustedes en el aula finalmente. Totalmente, y qué bueno mencionarlo para así igual bajar un poco a veces la ansiedad de los docentes cuando ven que el grupo se está quedando atrás, cuando no pueden cumplir con ciertos objetivos, porque pasa, el aula es muy diversa, pero ya todos los docentes que están acá conectados están haciendo una excelente labor, intentando aprender más, capacitarse, y eso ya es algo buenísimo y algo que hay que destacar y valorar. No sé si alguien tiene otra pregunta más o si no, ya para ir pasando al cierre, que puedan completar el formulario final. Demos unos segunditos. Voy a compartir por mientras yo pantalla para poner el final. Doctora, ¿se ve ahí mi pantalla? Se ve perfecto, Valentina. Súper. Es una consulta, ¿podría ser? Sí, adelante. Sí. ¿Qué pasa con las aulas que, justo la pregunta anterior, que tienen tantos niños con esos trastornos y el manejo es tan difícil y los padres nos piden, hasta nos exigen permanecer en el aula, ¿no? Tengo ese caso y la verdad que para mí es bien complejo trabajar como maestra expuesta a 2 o 3 padres que diariamente están en mi aula y que no permiten también que el niño pueda desarrollarse, digamos, normalmente, lograr su autonomía, porque ellos están al pendiente, ¿no? Y uno como maestro también no se desenvuelve en la forma que quisiera, ¿no? ¿Cómo se maneja eso? A ver, es una situación, Carmen, bastante compleja, ¿ya? Es una situación bastante compleja en la que usted está. Eh, y la verdad es que es un arma de doble filo el hecho de que los apoderados estén presentes en el aula, porque lamentablemente pasa lo que usted dice finalmente, de que no se logra desarrollar totalmente la autonomía de ese niño o de esa niña. Entonces, en realidad, lo ideal obviamente sería que cada niño y que cada niña se pudiese desenvolver de forma autónoma en el aula, ¿ya? Y lo ideal es que también los docentes tuviesen apoyo, o sea, tal vez dos docentes en las aulas en donde hay más de estos niños, em, pero ahí pasa mucho en el fondo por las políticas públicas que hay respecto a la educación. Una situación compleja. Yo creo que Carmen no es la única que vive esa situación. Pasa mucho.
No sé si alguien más quiere comentar algo, les voy a ir dejando el link del formulario también y les vuelvo a compartir la presentación. Les estoy dejando por ahí, por el chat. Al tiro vuelvo a compartir. Denme un segundito. Ya, ahí volví a compartir. Pueden ir rellenando el formulario por mientras para que puedan obtener después su certificado de participación. Doctora, no puedo ver el chat, se me quedó un poquito pegado. No sé si hay algún comentario. No, aparece solamente otra pregunta que dice ¿qué tipo de actividades podemos proponer para niños que tienen TDA? Bueno, en realidad las que mencioné durante la presentación, o sea, depende 100% del eje del que se quiere trabajar, de la edad que uno, en la que uno va a manejar y en el fondo adaptar las actividades que mencioné de acuerdo a cada nivel educativo. Súper. Entonces, ahí está el formulario en el chat. También lo pueden escanear con su teléfono para que lo vayan rellenando. Y ya estamos terminando este webinar. Le damos las gracias a la doctora Camila por esta excelente presentación. Muchas gracias a ustedes por participar. Y los invitamos a seguirnos en nuestras redes si no nos siguen todavía porque se vienen más talleres, más webinars y ahí también vamos compartiendo recursos. Así que muchas gracias por participar y que tengan una buena noche. Gracias, Valentina. Gracias por la oportunidad y gracias a todos por sus preguntas, por su atención. Espero que haya sido de su utilidad. Súper. Muchas gracias. Voy a dejar un rato ahí presentando, pero lo que terminen de rellenar el formulario se pueden ir retirando tranquilamente. Ahí dicen excelente profesional. Excelente ponencia, perdón. Muchas gracias a todos por participar. Ahí, doctora, están dejando varios comentarios en el chat de agradecimiento. Qué bueno que les haya gustado. Ya haremos más charlas así. Muchísimas gracias por esta oportunidad que nos permita aprender más sobre estos temas que difícilmente se aborda, más aún en las zonas rurales, al menos en Perú, ¿no? Gracias, doctora, a usted, señorita. Éxitos. Muchas gracias por Muchas gracias. Muchas gracias. Súper buena idea, Claudio. Ahí lo vamos a ir anotando para los próximos webinars, si quieren dejar alguna idea para los próximos talleres.